¿Por qué mi perra se orina en su cama? ¿Tu perra se orina involuntariamente mientras duerme o descansa? ¿Encuentras últimamente su cama mojada de orina? ¿Sus piernas y su parte trasera se encuentran húmedas y con olor a orina? Entonces, este video te será de gran utilidad, te lo prometo. La incontinencia urinaria es la falta de control sobre el acto normal de orinar, lo que resulta en una pérdida involuntaria de orina en cualquier momento, sin que la perra pueda controlarlo. Esto ocurre principalmente cuando el animal se encuentra acostado, descansando o durmiendo. La incontinencia urinaria en general no provoca signos clínicos serios, solo la pérdida de orina y en algunos casos una irritación alrededor de la vulva, que puede terminar en una dermatitis en la zona. Sin embargo, la molestia e incomodidad de esta situación produce un impacto sobre el dueño del animal al tal punto de llegar a evaluar la alternativa de deshacerse de su mascota o incluso, en algunos casos extremos, a solicitar la eutanasia. Causas de incontinencia urinaria. Estas son las tres causas más importantes de incontinencia urinaria. Primero, defectos congénitos. Generalmente se encuentran en animales jóvenes y se deben a malformaciones de las vías urinarias o del aparato genitourinario. Realmente no son muy comunes. La segunda causa son los problemas neurológicos, resultantes, por ejemplo, de traumatismos, tumores o inflamaciones del sistema nervioso del tracto urinario. Tampoco son muy frecuentes. Y la tercera causa de incontinencia es la insuficiencia del esfínter urinario. Este es el tipo de incontinencia que suele desarrollarse en las perras luego de la castración y es de lo que quiero explicarte en este video. La incontinencia urinaria en las perras castradas se debe a una insuficiencia del esfínter urinario. Esto es, un deficiente funcionamiento del esfínter urinario por falta de estrógenos. La incontinencia urinaria no tiene relación con la edad a la que la perra es castrada, pero sí existe una relación entre el peso corporal y el riesgo de incontinencia urinaria. Solo el 10% de los animales que pesan menos de 10 kilos desarrolló incontinencia. En cambio, un 30% de los animales con un peso aproximado a 30 kilos desarrollaron incontinencia. Es por esto que la mayor cantidad de casos de incontinencia urinaria posterior a la castración se da en perras de gran tamaño, de 30 kilos de peso o más, y en aquellas de tamaño mediano, pero con cierto grado de sobrepeso. ¿Cuáles son las razas más afectadas? En la práctica diaria, las razas más afectadas de incontinencia urinaria secundaria a la castración son el viejo pastor inglés, el Rottweiler, el Doberman, el Weimaraner, Boxer y Setter irlandés. También las perras mestizas sin raza. Frecuencia de la incontinencia urinaria. Estudios científicos han demostrado que aproximadamente el 20% de las perras castradas, o sea, 1 de cada 5, desarrollan incontinencia urinaria y además que estas perras desarrollan la incontinencia urinaria entre los 2 meses y los 10 años posteriores a la castración. Pero, ¿es la castración la causa de la incontinencia urinaria? Algunas cuestiones aún no están del todo claras y se continúan estudiando, pero ciertamente la castración no es por sí sola la única causa de la incontinencia urinaria. De hecho, solo el 20% de las perras castradas presentan este problema. Se cree que el peso de la perra castrada, quizás la edad y algunos otros factores como la forma de la vejiga de cada perra y otros factores que aún están en estudio, cuando se presentan todos juntos, pueden ser la causa de la incontinencia urinaria. Es por eso que la castración no deja de ser un método recomendado de control poblacional en la especie canina. Tratamiento. El tratamiento más efectivo hoy día para la incontinencia urinaria secundaria a la castración es el reemplazo hormonal. La hormona que falta en las perras castradas es el estrógeno. Por lo tanto,
el uso de estriol, un estrógeno natural, resulta muy útil para el tratamiento. Al menos en mi país y en muchos países de América Latina, también en España, en México y en los Estados Unidos, podemos encontrar en las veterinarias dos excelentes productos a base de estriol para el tratamiento de la incontinencia urinaria en las perras castradas. Uno es este que estás viendo en pantalla, el Incurin, de laboratorio MSD. El otro medicamento que puede utilizarse en incontinencia urinaria es el TIU, de laboratorio Sobe. Ambos contienen la misma fórmula, estriol de 1 miligramo, y funcionan exactamente igual. Yo los uso en mi veterinaria y los recomiendo a mis pacientes. Veamos ahora el esquema del tratamiento. Voy a explicarte la forma correcta de encarar el tratamiento con estriol, ya sea que uses Incurin o TIU o cualquier producto que contenga estriol de 1 miligramo. De esta forma obtendremos los mejores resultados. Te aseguro que más del 90% de las perras que reciben este tratamiento que voy a explicarte dejan de orinarse al tercer o cuarto día. Y además no hay efectos secundarios de qué preocuparse. En perras pequeñas y medianas vamos a darle un comprimido por día. En caso de que el tratamiento fuese exitoso, al cabo de 7 días vamos a disminuir la dosis a un comprimido día por medio. En perras grandes vamos a suministrar 2 comprimidos por día. Si al cabo de 7 días la perra deja de orinarse, vamos a disminuir la dosis a un comprimido por día únicamente. Si tienes dudas o preguntas sobre este tratamiento, deja tu comentario debajo del video. Prometo en breve estar por aquí para responderte y ayudarte. Muchas gracias y hasta el próximo video.